Esto es Sinergia Vital, lo humano en la salud. Hay profesionales de salud que siguen funcionando perfectamente, pero hace años dejaron de sentirse presentes. Y quizás ese sea uno de los problemas más silenciosos del sistema sanitario actual, porque el burnout no siempre explota, a veces se vuelve eficiente. A veces siguen llegando temprano, siguen atendiendo pacientes, siguen resolviendo, siguen sosteniendo equipos, pero por dentro algo empezó a apagarse. Soy Saifa Dao y desde hace años trabajo con algo que muchas veces permanece invisible dentro del sistema de salud: el costo emocional de cuidar constantemente a otros mientras uno mismo empieza a vaciarse por dentro. Durante mucho tiempo se habló del burnout como si fuera solamente cansancio, pero el agotamiento extremo es apenas la superficie. Lo más profundo no es el cansancio físico, es la desconexión emocional progresiva. Es cuando una persona empieza a dejar de sentir para poder seguir funcionando. Y eso no ocurre porque sí. Ocurre porque el sistema muchas veces exige adaptaciones emocionales incompatibles con lo humano. La mayoría de las personas entra a la salud con algún tipo de impulso vital. Quieren ayudar, curar, aliviar, salvar, sentirse útiles, sentir que lo que hacen tiene sentido. Pero con el tiempo aparece otra lógica: la lógica del rendimiento, la lógica de sostener, la lógica de sobrevivir emocionalmente dentro de estructuras donde muchas veces no hay tiempo, no hay pausa, no hay procesamiento emocional, no hay registro interno. Y entonces el cuerpo y la mente empiezan a hacer algo extraordinariamente inteligente, pero peligrosamente costoso: empiezan a anestesiar. Porque nadie puede convivir durante años con dolor, urgencia, muerte, sobrecarga, maltrato, hiperresponsabilidad y tensión constante, sin pagar un precio. El sistema nervioso humano no está diseñado para vivir en alarma permanente. Y cuando la amenaza se vuelve cotidiana, el organismo deja de distinguir entre guardia y supervivencia. El cuerpo entra en modo adaptación. Sube el cortisol, sube la adrenalina, se altera el descanso, la atención se vuelve más rígida, las emociones empiezan a apagarse o endurecerse, y lentamente aparece algo muy frecuente en salud: funcionar sin presencia. Muchos profesionales no colapsan, muchos se vacían, y eso es muchísimo más difícil de detectar, porque desde afuera parecen fuertes, pero por dentro aparecen señales silenciosas: irritabilidad, cinismo, desconexión, fatiga emocional, insomnio, sensación de vacío, dificultad para empatizar o incluso culpa por haber dejado de sentir lo que antes sí sentían. Y acá aparece algo importante: el problema no es solamente individual, no es una persona débil. Muchas veces es un sistema que normalizó niveles de exigencia incompatibles con la regulación humana. En muchos equipos de salud ocurre algo paradójico: cuanto más desconectado emocionalmente está alguien, más funcional parece, porque ya no registra tanto, ya no le impacta tanto, ya no siente tanto, y eso empieza incluso a confundirse con profesionalismo, como si sentir menos fuera sinónimo de fortaleza. Pero el costo aparece, siempre aparece, a veces en el cuerpo, a veces en los vínculos, a veces en el deseo, a veces en el sentido de la vida. Porque ninguna persona puede desconectarse solamente del dolor. Cuando alguien se anestesia emocionalmente, también empieza a perder acceso a la alegría, la vitalidad, la presencia, la capacidad de emocionarse y muchas veces a la propia identidad. Hay médicos que ya no saben quiénes son fuera del rol,
porque durante años aprendieron a existir desde la función de resolver, responder, sostener, rendir, pero no necesariamente habitarse. Y eso genera algo muy profundo. Personas extremadamente competentes, pero profundamente solas. Además hay algo que casi nunca se dice. La cultura sanitaria muchas veces premia el autosacrificio. Dormir poco se romantiza, aguantar se admira, no frenar se celebra, perder con todo se convierte en identidad. Y entonces pedir ayuda empieza a sentirse como un fracaso. Pero el cuerpo no negocia eternamente. Lo que no se procesa emocionalmente se acumula y tarde o temprano encuentra una vía de salida. A veces como enfermedad, a veces como agotamiento extremo, a veces como desconexión afectiva, a veces como sensación de sinsentido. Porque el ser humano necesita algo más que funcionar, necesita sentir que existe dentro de lo que hace. Y quizás la pregunta más importante no sea ¿cuánto puede soportar un profesional?, sino ¿cuánto tiempo puede vivir desconectado de sí mismo sin pagar un costo profundo? Ahora bien, ¿qué se puede hacer frente a esto? No hay soluciones mágicas. Y decirle a alguien agotado, descansa más o gestiona mejor el estrés, muchas veces resulta casi ofensivo. Pero sí existen pequeñas acciones que pueden ayudar a recuperar presencia. La primera, registrar. Volver a preguntarse, ¿cómo estoy realmente? No funcionalmente, humanamente. La segunda, recuperar microespacios de pausa, aunque sean 3 minutos, respirar sin estímulos, salir del ruido, tomar conciencia del cuerpo, porque un sistema hiperactivado necesita señales concretas de seguridad. La tercera, hablar con otros profesionales desde la honestidad. No solamente del caso clínico, la desconexión crece en silencio y disminuye cuando aparece humanidad compartida. La cuarta, recordar por qué empezó todo, no desde la idealización, sino desde el sentido. Porque cuando una persona pierde completamente el para qué, el desgaste se vuelve mucho más devastador. Y quizás recuperar la humanidad en la salud no implique ser más débiles, quizás implique dejar de confundir desconexión con fortaleza. Esto fue Sinergia Vital, lo humano en la salud.